Zombie comienza iniciando sesión con poderes mágicos y jugando en el mundo. 221. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221. Con este pensamiento en mente, Suen y Kiane aterrizaron en la cima de una gran montaña. ¿Dónde está el dios de la montaña?, gritó Suen, transformándose su voz en ondas de luz invisibles que se extendieron rápidamente a las montañas circundantes. Poco después, mientras Kiane estaba atónito, un anciano apareció silenciosamente ante ellos. El dios de la montaña de las montañas Kangnan rinde homenaje al inmortal. Aunque el anciano parecía viejo, su voz ahora estaba llena de energía. Suen, que hacía tiempo que no veía a un dios de la montaña ni a una figura local, los observó un momento antes de asentir y responder. Gracias, dios de la montaña. Los he convocado para preguntarles algo. ¿Saben dónde se encuentra la pitón gigante en esta cordillera? Probablemente, nadie en toda la montaña sabía más sobre la pitón que él. Informando al inmortal, la pitón gigante está ahora en la cueva Ansan. La cueva está a solo 1000 metros. Señaló hacia la cueva Ansan. El dios de la montaña señaló una gran montaña al suroeste. Tal como había dicho Suen, nada en toda la montaña escapaba a su mirada penetrante. Está muy oscuro bajo la lámpara. Al oír esto, Suen no pudo evitar suspirar con emoción. Gracias, dios de la montaña. No me atrevo. Me despido. El dios de la montaña se acarició la barba, hizo una reverencia y desapareció ante ellos. Tras la partida del dios de la montaña, Kiane miró a Suen con asombro. Si tienes esa habilidad, ¿por qué no la usaste antes? Estás perdiendo el tiempo. Al pasar la sorpresa, Kiane lo regañó de inmediato. Ante la actitud suplicante de Kiane, Suen se sintió impotente. No podía hacer nada. Después de todo, él era el mayor. Vamos, tío maestro. Tras un momento de silencio, una idea surgió en su mente, y ambos se dirigieron a la entrada de la cueva. Al contemplar la profunda, oscura y desconocida cueva, Kiane no pudo evitar sentir una oleada de nerviosismo. Suen no tuvo más remedio que tomarlo del brazo y guiarlo al interior. Con un pensamiento, una llama del fuego verdadero Samadhi se materializó ante él, iluminando el camino. Bajo la luz, las paredes de la cueva eran notablemente lisas, claramente rozadas por el movimiento de la pitón gigante. Sin embargo, comparada con la cueva de Xiaoyi, esta estaba notablemente limpia. No había cadáveres, ni serpientes venenosas, ni siquiera un olor extraño. Esto alivió el miedo de Suen. Tras caminar unos cientos de metros, la cueva se ensanchó. Se oían salpicaduras esporádicas de agua desde las profundidades. Al ver esto, Suen aceleró el paso. Kiane, adaptándose poco a poco a la situación, lo siguió de cerca. Tras otros 100 metros, la vista se amplió. Una caverna que parecía extenderse 1000 metros cuadrados se extendía ante ellos. En el centro, se alzaba un estanque de casi 40 metros de diámetro. Un arroyo fluía hacia él. Al ver esta escena, el rostro de Suen se llenó de extrañeza. Parecía que cuando atrapó a Xiaoyi, él también estaba en un estanque, y ahora era igual. Pensando en esto, Suen tenía dudas. ¿A todas las serpientes les gusta esconderse en el agua? Tío maestro, ¿puedes bajar a echar un vistazo? Por alguna razón, Suen sentía cierta aversión a las aguas profundas. Era como si le temiera a las profundidades marinas y siempre se mantuviera alejado. No quería meterse en el agua. Sin embargo, si él no quería meterse en el agua, Kiane, naturalmente, se resistía aún más. Al oír esto, el rostro de Kiane se ensombreció. ¿Bajaré a darle de comer? ¿Cómo te atreves a decir eso? Sin mencionar que había una pitón gigante en la piscina. Aunque no la hubiera, con sus viejos brazos y piernas, se hundiría hasta el fondo si se metía. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Volver por donde vinimos? De todas formas, aquí no hay aura demoníaca, y esta pitón gigante obviamente no se alimenta de humanos. Dejémoslo así. Suen sentía una profunda aversión por las serpientes, y evitar verlas era lo mejor, en su opinión. Al fin y al cabo, parecían inofensivas, nada grave. Deja de decir tonterías, ya estamos aquí. Que bajen los soldados taoístas y la traigan. Sería una pena no ver una criatura tan rara. Kiane estaba decidido. Pasar a lo que pasara, tenía que verla con sus propios ojos. Al oír esto, Suen no tuvo más remedio que asentir.
Con un gesto de su dedo, el soldado taoísta flotó en el aire sobre la piscina. Saludos, inmortal. Hay una pitón gigante en la piscina. Súbela. Ante la orden, el soldado taoísta hizo una reverencia y aceptó, e inmediatamente realizó una técnica de escape de agua y se zambulló en la piscina. Qiane estaba lleno de envidia. Aún no dominaba ni una sola de las técnicas de escape de los 5 elementos. Con los soldados taoístas cerca, Suen se sintió tranquilo. Encontré un espacio libre al azar, me senté y esperé a que la pitón gigante saliera a la superficie. Qiane, genuinamente curioso, permaneció junto al estanque, aparentemente ansioso por presenciar de primera mano la pitón gigante. Por suerte, el Daobin no lo decepcionó. Con solo una taza de té, un movimiento comenzó a emanar del estanque. Aquí viene. Gritó Qiane, quien custodiaba el estanque, emocionado, mientras una sombra se elevaba desde abajo. Al oír esto, Suen también miró hacia el estanque. Es cierto, cuanto más repugnante es algo, más ganas tienes de verlo. Cuando el Daobin emergió primero, una enorme cabeza de serpiente emergió al instante. Esa sola cabeza ocupaba la mitad del estanque. Sin embargo, no parecía que el Daobin la hubiera atrapado, sino que se había alzado por sí sola. Suen volvió a mirar a Qiane, queriendo advertirle. Pero antes de que Suen pudiera hablar, la pitón gigante del estanque habló primero, hablando en lenguaje humano. Este pequeño demonio saluda al inmortal, esperando la iluminación. La cabeza de la pitón gigante emergió del agua y se acercó a Suen con una expresión de reverencia en el rostro. Al oír esto, Suen miró confundido al soldado taoísta. El soldado taoísta también estaba desconcertado. Al ver esto, Suen apartó la mirada a regañadientes y volvió a mirar a la pitón gigante. ¿Qué quiere decir con la iluminación? Ya estaba cansado de criar a Xiao e Xiao Bai, y si hubiera una más, se sentiría abrumado. Su excelencia, este pequeño demonio ha cultivado durante miles de años sin dañar a ningún ser vivo, basándose únicamente en la energía espiritual de las montañas para alimentarse. Durante miles de años, este pequeño demonio ha anhelado convertirse en discípulo de la secta inmortal. Espero que su excelencia me lo conceda. Con esto, el enorme cuerpo de la pitón gigante desapareció repentinamente, y una joven apareció ante Suen. Su belleza, de piel clara y cabello blanco como la nieve, desprendía un aire onírico e irreal. Se arrodilló, con una expresión suplicante en su hermoso rostro, luciendo lastimera. La escena ante él dejó atónito a Suen. Quiso negarse, pero en ese momento, las palabras no le salían. Una voz le decía que esta mujer estaba destinada a él. Qiane, observando la escena cercana, no sabía qué hacer. Los seres vivos cultivan durante milenios para transformarse en humanos, cumpliendo sus votos durante milenios solo para convertirse en discípulos. Qiane veía esto como su destino para volverse inmortal. Pero conociendo bien a Suen, sabía que evitaba los problemas. Y esta vez, prácticamente se los había buscado. Al pensar en esto, Qiane sintió una oleada de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento era inútil ahora. La pitón gigante se había cultivado durante milenios para entrar en el reino inmortal, y durante esos milenios, este pensamiento se había convertido en su obsesión. Si sufría un revés a manos de Suen, era muy probable que este demonio puro y milenario nunca regresara. Solo podía haber un demonio en esta cordillera, devorando humanos y convirtiéndose en un demonio. Suen debió haberlo considerado también. La situación actual le planteaba un dilema. Llevaba una vida despreocupada y ni siquiera quería un hijo, así que ¿cómo iba a aceptar voluntariamente a un gran demonio que quería convertirse en inmortal? Después de todo, la pitón gigante que tenía delante era completamente diferente de Xiaobai y Xiaoei. Cuanto más lo pensaba, más se fruncían las cejas de Suen, y se encontraba en una situación muy difícil. Espero que el maestro inmortal me ayude. La chica hizo una reverencia con fuerza, y toda la montaña se estremeció al instante, mostrando su sinceridad. Su frente, originalmente rubia, se enrojeció, se hinchó y se llenó de moretones. Al ver esta escena, Suen no supo qué hacer. En ese momento, supo que no podía esconderse. Pensando en ello, Suen suspiró levemente y miró a Qiane con tristeza. Olvídalo. Levántate. A partir de hoy, serás mi discípulo mayor y te daré el nombre de Sun Yanxian. De ahora en adelante, debes superar tu naturaleza demoníaca. No debes traicionar a tu maestro ni hacer nada que perjudique la voluntad del cielo. Quienes violen esto serán arrancados de piel y tendones, y jamás renacerán. ¿Entiendes?
Suen, en ese momento, rebosaba la autoridad de un maestro. Nunca imaginó que su primer discípulo sería un demonio milenario. Con los demonios, hay que establecerles reglas. Al oír esto, la chica no mostró miedo alguno. Su rostro se llenó de la emoción de haber cumplido su deseo. Nianxian, recordaré las enseñanzas del maestro. Gracias. Sun Yanxian sonrió libremente, sus grandes ojos se curvaron en medialunas. Al ver la sonrisa de la chica, la depresión de Suen se alivió considerablemente. Siguiendo el principio de aprovechar al máximo las cosas, dejó de darle vueltas. Ahora que me has aceptado como tu discípulo, te concederé 4 técnicas. Que puedas dominarlas depende de tu comprensión. Tras un momento de deliberación, Suen señaló con el dedo, imprimiéndolas en su tersa frente. Las 4 técnicas confinamiento de Qi, Daojin, ingestión y comunicación trascendental se encuentran entre los 72 poderes sobrenaturales menores. Con sus milenios de cultivo, practicarlas no debería ser difícil. Sun Yanxian sintió el roce frío en la frente, pero antes de que pudiera pensar mucho, un torrente de información oscura inundó repentinamente su mente. La abrumadora cantidad de información la inundó, dejándola mareada. Por suerte, la digirió rápidamente y, tras un momento, abrió lentamente los ojos. Tras absorber una comprensión superficial, los ojos de Sun Yanxian se llenaron de sorpresa. Gracias, maestro, por las técnicas. Practicaré con diligencia y no te defraudaré. Sun Yanxian, recién dotada de poderes sobrenaturales, estaba llena de confianza y ansiosa por probarlos. Suen no la debilitó, simplemente asintió en silencio. Felicidades, sobrino. Justo entonces, Qiane se acercó en silencio, ofreciéndole a Suen una sonrisa irónica. Era evidente que él también se sentía un poco avergonzado. Aún tengo que agradecerte, tío Shi, por insistir en venir. Esto me permitió encontrar a una persona tan talentosa. Tras mirar a Qiane con desagrado, Suen se volvió hacia Sun Yanxian y le dijo: Nianxian, ven a conocer a tu tío Shi. Al oír esto, Sun Yanxian comprendió el significado general y se dio cuenta de que su exitosa ascensión al rango de maestro se debía en gran medida al anciano que la precedía. Pensando en ello, inmediatamente hizo una reverencia sincera. Saludos, tío Shi, muchas gracias. Cuanto más le agradecía, más avergonzado se sentía Qiane de enfrentarse a Suen. Al ver esto, simplemente sonrió y agitó la mano, sin decir nada más. De acuerdo, podemos regresar. Suen le dedicó a Qiane otro comentario sarcástico. Al ver a Qiane asentir, Suen hizo un gesto con la mano, llevándolos lejos, desapareciendo en la cueva. Cuando abrieron los ojos, ya estaban en el cielo. Al verlo, la sonrisa de Sun Yanxian se ensanchó. Cabalgar sobre las nubes era una habilidad de los inmortales, y convertirse en su discípula era una gran oportunidad para ella. Un destello de luz pasó, y los 3 aterrizaron sanos y salvos en el dojo de Simu. La idea de tener que explicarles las cosas al tío Hyu, a Simu y a los demás más tarde le causó dolor de cabeza a Suen. Pero no había otra opción. Por difícil que fuera, tenía que dejarla regresar a sus raíces. En cuanto los 3 aparecieron en la puerta, el tío Hyu y los demás, que llevaban mucho tiempo esperando, los rodearon de inmediato. Al ver a una hermosa joven junto a Suen, todos lo miraron con extrañeza. Al ver esto, Suen levantó una ceja hacia Qiane, indicándole que se acercara y explicara. Qiane, consciente de su error, no se negó y se adelantó de inmediato para explicarlo todo. Después de un largo rato, el tío Hyu y los demás finalmente comprendieron. Saludos, gran maestro. Saludos, tío abuelo maestro. Saludos, tío maestro. Saludos, hermano mayor. Sun Yanxian se adelantó para saludar a todos, desde el mayor hasta el menor. Su condición de demonio no la incomodó en absoluto, y el tío Hyu y los demás no la miraron con malos ojos. Todos respondieron con una sonrisa, y los ojos del tío Hyu se llenaron de alivio. La reticencia de Suen a aceptar un discípulo se había convertido en un nudo en su corazón. No esperaba encontrar una sorpresa tan agradable a su regreso al continente. En ese momento, el tío Hyu era el más emocionado del grupo. Interiormente, incluso le dio crédito a Chizuru y lo miró con admiración. Esto también hizo que Chizuru se distanciara aún más de los demás. Después de intercambiar bromas y conocerse, el festín preparado por Hyale y Kinkin estaba listo. En la mesa, el tío Hyu tomó el asiento principal, acompañado por Chizuru y Simu. El grupo se reunió, ya no triste por la inminente muerte de Simu, sino lleno de alegría. Suen también fue generoso y les sirvió un poco de vino de mono para beber.
Por un momento, toda la habitación se llenó del aroma del vino. Incluso Ikkyu hizo una excepción y probó 2 copas más. El tío Hugh no dejó de reír durante toda la comida. Siguió brindando con todos, claramente de muy buen humor. Al ver al tío Hugh tan feliz, Suen comprendió lo que pasaba por su mente. En ese momento, la ligera depresión que aún lo aquejaba se disipó por completo. Para hacer tan feliz al tío Hugh, valió la pena aceptarlo como discípulo. Además, la relación entre ambos era, sin duda, la de maestro y discípulo, algo inevitable. Tras reflexionar sobre esto, Suen se unió a la fiesta. Los colocó uno a uno sobre la mesa. Todos los presentes, excepto Sun Yanxian, estaban inconscientes. Incluso Simu estaba despatarrado sobre la mesa, con el rostro aturdido. El poder de la reunión entre discípulos seguía siendo inmenso. Años de emociones reprimidas finalmente se liberaron en ese momento. Simu finalmente podría morir sin remordimientos. El feliz momento del reencuentro pasó rápidamente. Durante varios días, el dojo Simu se llenó de risas. No había tristeza por la muerte inminente. 3 días después, una noche, la atmósfera de alegría se congeló repentinamente. Simu estaba al final de su vida. Yacía inerte en la cama, incapaz de hablar, pues su vida se acercaba a su fin. Afuera, un viento frío soplaba, y varios mensajeros fantasmas entraron lentamente en la habitación. Con la llegada de los mensajeros fantasmas, Hyale no pudo soportar más la tristeza en su corazón y gritó de dolor. Hyusu y Kiane apartaron la mirada con gran dolor, secándose las lágrimas en silencio. Al ver esta escena, los mensajeros fantasmas no tuvieron más remedio que hacerse a un lado y darle a Simu más tiempo. Desde el llanto de Hyale hasta su muerte, solo fue el momento de una taza de té. Como cultivador, el alma de Simu estaba fuera de su cuerpo, pero su conciencia era muy clara. Al mirar a Hyale, que se lamentaba ante él, un destello de tristeza cruzó los ojos de Simu. No llores, tonto. El nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte son parte de la naturaleza humana. Además, tu maestro no se ha ido del todo. Volveré a verte cuando sea libre. Aunque eran maestro y discípulo, su vínculo era mucho más profundo que el de padre e hijo. La persuasión de Simu finalmente calmó un poco a Hyale. Maestro, por favor, vuelve a menudo. Suplicó Hyale, conteniendo las lágrimas. Una vez que Simu entrara en el inframundo, si querían volver a verse, solo Simu podría encontrarlo, y él no podría encontrarlo. No te preocupes, yo lo haré. Rió Simu, fingiendo felicidad. Luego se levantó de la cama y miró al tío Hugh, a Kiane, a Kinkin y a los demás. Me voy. Cuídense. Dicho esto, Simu caminó hacia los mensajeros fantasmales con despreocupación. El tío Hugh y los demás asintieron en silencio mientras lo veían pasar. Si no está dispuesto, mi señor, pueden intercambiar saludos un poco más. Estoy deseando. Dijo el mensajero fantasma principal, mirando a Simu y dudó antes de hablar. Simu rió entre dientes y agitó la mano. No, mi superior inmediato sigue aquí. Sería una pena descuidar mis deberes. Además, estoy deseando experimentar lo que es ser un funcionario. Dicho esto, Simu empezó a salir. Al verlo, varios mensajeros fantasmas hicieron una reverencia a Suen y los siguieron apresuradamente. Observaron cómo salían de la habitación, viendo a Simu y a los demás alejarse cada vez más, desapareciendo poco a poco. En ese momento, la tristeza que se había ido disipando volvió a invadir los corazones de todos. Al ver a Hyale a punto de romper a llorar de nuevo, Suen dijo: no llores. Preparémonos para el funeral de nuestro tío. Hyale contuvo de inmediato las lágrimas que amenazaban con volver a brotar y asintió en silencio. El funeral de Simu duró 3 días. En 3 días, solo Zeu, al enterarse de la noticia, acudió personalmente a ofrecer sus condolencias. Comparada con Simu, Zeu no estaba mucho mejor. Necesitaba ayuda incluso para caminar. Era evidente que no le quedaba mucho tiempo. 3 días después, Simu fue enterrado oficialmente. La tumba era una joya del Feng Shui, elegida especialmente para él por el tío Hugh. Esa misma noche, mientras Gia le esperaba ansiosamente, Simu regresó. Hay que decir que trabajar en el inframundo es realmente fácil. Esta vez, Simu vestía las vestiduras oficiales del inframundo, acompañado de 2 mensajeros fantasmales, con un aspecto impresionante. Antes incluso de entrar, su risa conmovió a la multitud. Al oír esto, salieron a saludarlo, solo para encontrar a Simu mirándolos desde la puerta con una sonrisa en el rostro. Curiosos, todos se reunieron a su alrededor, observándolo.
Solo Suen percibió que algo andaba mal en la escena. Lo acababan de enterrar al mediodía, y ahora regresaba de noche. Una auténtica película de terror. Debo decir que ser funcionario del inframundo es realmente agradable. Kiane, te sugiero que vengas pronto. Simo miró a todos con cierta arrogancia. Al oír esto, Kiane puso los ojos en blanco y se quedó sin palabras. Hyale y Kinkin, sin embargo, se sintieron realmente aliviados, ya no estaban tristes. Entonces, varias personas se reunieron alrededor de Simo, escuchándolo explicar la vida en el inframundo. Sus palabras parecieron animar a Kiane a presentarse cuanto antes. Kiane estaba tan enojado que se sonó la barba y lo fulminó con la mirada. El tío Hyu no sabía si reír o llorar. Tras un breve saludo, Simo se marchó, alegando su apretada agenda en el inframundo. Pero esta vez, ya no había tristeza en el dojo. Después de todo, para ellos, Simo no era diferente de estar vivo. Tras la partida de Simo, todos simplemente se lavaron y se fueron a descansar. Tras 3 días de vigilia, todos estaban extremadamente cansados. A la mañana siguiente, tras una breve reunión, tuvieron que separarse. Justo después del desayuno, Kiane se llevó a Chankin y presentó su renuncia. Los intentos de Hyale por persuadirlos de que se quedaran resultaron infructuosos, y solo pudo observar cómo Kiane y su discípulo se marchaban. Tras la partida de Kiane, el tío Hyu se reclinó en una silla reclinable, mirando al maestro Suen y a su discípulo, y dijo: Mao-san está ahora bajo su cuidado. No dejen que decaiga. Yo también planeo irme pronto. Sin usted, maestro, no puede actuar por su cuenta. Habiendo tomado ya la decisión, el tío Hyu no dudó. Suen no se sorprendió. No se preocupe, maestro. Estaré entrenando con mi anciana en Mao-san un tiempo. Si surge algo, escríbeme y hágamelo saber. Ante esta despedida, Suen no sintió reparos. De hecho, no pudo evitar respirar aliviado. Necesito que se preocupen por mí, pero yo tendré que preocuparme por Kyu Shen y los demás en Hong Kong. El tío Hyu estaba un poco preocupado. Cuanto mayor te haces, más preocupaciones tienes. De acuerdo, te visitaré a menudo cuando tenga tiempo. Ser el hermano mayor implicaba preocupaciones. Aunque a veces se sentía increíblemente impotente, era realmente insoportable desobedecer las órdenes del maestro. Al ver esto, el tío Hyu sintió aliviado. Poco después, Hyale terminó su trabajo. El tío Hyu intercambió algunas palabras con él y Kinkin antes de partir hacia el norte. Cuando el tío Hyu se fue, Hyale miró a Suen. Presentía que Suen también se iría ese día. Como esperaba, ante la mirada reticente de Hyale, Suen asintió lentamente. Me quedaré en Mao-san por ahora. Si necesitas algo, ven a buscarme. No te dediques a cargar cadáveres si puedes. Los tiempos han cambiado. Aunque Hyale sabía que se molestaría al pensar en irse en ese momento, no podía quedarse más tiempo. Al oír esto, ante las instrucciones de Suen, Hyale asintió con tristeza, muy deprimido. El fallecimiento de seres queridos, la partida de amigos, familiares y ancianos, la alegría y las risas de los días anteriores en el dojo parecían un sueño fugaz, irreal. Pero nadie podía quedarse mucho tiempo en el dojo para acompañarlo. La única que podía acompañarlo era Kinkin. Tras separarse de Hyale, Suen y Sun Yanxian se dirigieron a Mao-san. En ese momento, los soldados taoístas seguían estacionados en Mao-san, y sin ellos acompañando al tío Hyu, sentía una sensación de preocupación. Ir a Mao-san él mismo les daría tiempo a los soldados para proteger al tío Hyu. Desde la casa de Hyale hasta Mao-san, había menos de 800 kilómetros, un viaje que Suen podía alcanzar en cuestión de segundos. Cabalgando sobre nubes y niebla hasta la cima de Mao-san, la escena ante él era completamente desconocida. Aunque Mao-san era su propia secta, esta era la primera vez que Suen realmente ponía un pie allí. Desde que el tío Hyu lo adoptó, nunca lo había visto regresar a Mao-san. Tras observarlo un momento, Suen dio un paso al frente, llevando a Sun Yanxian al aire sobre Mao-san. Para evitar un posible conflicto, decidió no permanecer discreto. Desde una gran altura, contempló Mao-san por completo. Tras un largo instante de observación, los ancianos y discípulos de abajo notaron gradualmente la presencia del recién llegado. A partir de hoy, asumiré el cargo de maestro de Mao-san. Discípulos de Mao-san, ¿por qué no vienen a presentar sus respetos? Al apagarse su voz, un resonante poder divino envolvió a todo Mao-san. Independientemente de su nivel de cultivo, cada discípulo sintió una profunda conmoción, como si se enfrentara a la devastación de los cielos, insignificante como una hormiga.
Una sensación de desastre inminente los invadió de repente. Al presentirlo, cada discípulo y anciano corrió a la plaza. Mientras tanto, los soldados Dao ya habían aparecido en el aire detrás de Suen, con rostros llenos de respeto. En el espacio de una taza de té, la plaza, antes vacía, se llenó con más de 100 personas, grandes y pequeñas. Los discípulos, admirando a Suen como si fuera un dios, lo contemplaron. Discípulos, saluden al maestro. En ese momento, discípulos, ancianos e incluso los superiores de Suen inclinaron la cabeza en señal de reverencia. Quizás muchos de los presentes habían oído hablar de Suen. Frente a un maestro y ante semejante despliegue de fuerza, nadie se atrevió a desobedecer. El maestro anterior, Lin Fengjiao, ha estado viajando por el mundo desde hoy. Antes de partir, me cedió el trono. Me ordenó fortalecer Maosan y restaurar la gloria del taoísmo. A partir de hoy, cada primer y 15º día de cada mes, daré una conferencia aquí durante 2 horas. Todos los lunes, un maestro taoísta también enseñará aquí. Les animo a todos a recordar esto y a no perder esta gran oportunidad. Para fortalecer Maosan, Suen tuvo que esforzarse aún más. Al oír esto, los discípulos de abajo se llenaron de alegría. Gracias, maestro. Al ver el entusiasmo de todos por aprender, Suen asintió con satisfacción. Luego miró a la gente que tenía delante, pronunció unas palabras y desapareció en el aire. Ancianos, por favor, vengan al salón trasero para hablar de los asuntos. Al llegar, un soldado daoísta lo siguió como una sombra. Gracias por su arduo trabajo durante años. Ahora puedo cuidar de Maosan. Mi maestro aún necesita su cuidado. Al nivel de un soldado daoísta, cada uno había desarrollado una conciencia independiente y era un ser vivo. Suen ya no daba órdenes con frialdad. Al oír la orden, el soldado daoísta hizo una reverencia. Seguiré las órdenes del inmortal. Me despido. Su voz se apagó, se transformó en un rayo de luz y desapareció en el salón trasero. Poco después de que el soldado daoísta se marchara, 5 ancianos con túnicas púrpuras se apresuraron al salón trasero. Saludos, maestro. Los 5 ancianos lo saludaron de nuevo al entrar en el salón trasero. 5 ancianos, gracias por su cortesía. Por favor, tomen asiento. En el salón trasero, un asiento principal se alzaba bajo la estatua del fundador. 5 sillas estaban dispuestas a cada lado. Suen se sentó erguido en el asiento principal, con Sun Yangxian de pie detrás de él. Al oír esto, los otros 5 ancianos tomaron asiento a ambos lados, mirando a Suen. Maosan quiere prosperar. ¿Cuáles son sus ideas? Suen no era un experto en gestión ni desarrollo, pero siempre creyó en el principio de dejar los asuntos profesionales en manos de profesionales. Al llegar hoy a Maosan, no esperaba que una montaña tan vasta tuviera menos de 100 discípulos. Incluso a él le pareció algo increíble. Quizás estuviera relacionado con la catástrofe anterior. En respuesta a la pregunta de Suen, los 5 ancianos se sumieron en profundas reflexiones. Como ancianos de Maosan, su aspiración era expandirse y prosperar. Tras un largo momento de deliberación, la sala quedó en silencio. Al final, los ancianos no encontraron una buena solución. Al ver esto, Suen no pudo evitar sentir un fuerte dolor de cabeza. Te diré de qué hablo y tú escucha. A ver si es viable. En mi opinión, solo hay 2 cosas que obstaculizan el desarrollo de Maosan: la gente y el dinero. En cuanto al dinero, yo lo proporcionaré. Ya no tienes que preocuparte. En cuanto al personal, mis discípulos de Maosan están repartidos por todo el país, incluso en la isla de Hong Kong. Creo que podemos usar a esta gente como ancla para seleccionar talentos cualificados de todo el país y enviarlos de vuelta a Maosan para su formación. ¿Qué opinan, ancianos? Sinceramente, no era buena idea. Pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo Maosan seguía su curso. Algo tenía que cambiar. Al oír esto, los ancianos fruncieron el ceño. Maestro, quizá no sepa que mucha gente usa el nombre de Maosan para defraudar y engañar a la gente de todo el país. Si esto continúa, nos preocupa que la reputación de Maosan se manche, haciendo que este método sea ineficaz. El maestro taoísta Mao Qin, sentado a la cabeza del grupo debajo de Suen, frunció el ceño y habló en voz baja. En su opinión, si Maosan continuaba así, y mucho menos si crecía y prosperaba, sería una bendición que no decayera. Al oír esto, Suen suspiró suavemente, con una ligera sensación de impotencia. Esto no le sorprendió. Incluso décadas atrás, había mucha gente usando el nombre de Maosan para defraudar y engañar a la gente, no solo ahora. Por ejemplo, Mao Sanmin.
Pero el país era tan vasto que cambiar por completo la situación escapaba a su control. Tras un largo momento de deliberación, Suen miró al grupo abatido con un destello de ira en los ojos. Esto no se logrará de la noche a la mañana. A partir de mañana, 10 Dao Fa Zenren asumirán las responsabilidades del salón de disciplina y recorrerán todo el país. A cualquiera que sea sorprendido usando el nombre de Maosan para defraudar o engañar a otros se le cortará el brazo como mínimo, y quienes causen graves consecuencias serán desterrados al inframundo. Además, estos 10 Dao Fa Zenren supervisarán a los discípulos de Maosan en todo el país, eliminando a cualquiera que haya caído en el mal camino o que use el taoísmo para cometer actos que perjudiquen el cielo y la tierra. Con el tiempo, los efectos seguramente mejorarán. Suen había considerado durante mucho tiempo esta situación caótica. En el pasado, los había ignorado, asumiendo que no estaba en posición de interferir. Ahora, como líder de Maosan, debe erradicar decisivamente estos tumores malignos. Ante la cabeza hostil, los 5 ancianos sintieron un escalofrío en el corazón. Naturalmente, conocían bien el Dao Fa Zenren. Su taoísmo era incomparable e inaudito. 10 de su clase serían una auténtica pesadilla para ellos. Por un instante, todos sintieron alivio al pensarlo. Sigan las órdenes del maestro. Incluso un Buda de arcilla sentiría algunos latigazos de ira, y ni hablar de estos taoístas. Siempre que pensaban en quienes habían manchado la reputación del Monte Mao, rechinaban los dientes. Pero ahora, con los medios de hierro a su disposición, ¿quién estaría dispuesto a mostrar piedad? Después de todo, eran taoístas. En ese caso, está decidido. 10 maestros taoístas partirán mañana. Al mismo tiempo, Maosan también debe estar decidido a reformarse. Cualquiera que no se esfuerce por progresar en la montaña será expulsado de inmediato de Maosan. Además, se establecerá un salón de méritos y deméritos. El salón albergará 10.000 elixires que pueden usarse para mejorar la cultivación de las personas, así como cientos de espadas centenarias de madera de durazno, espadas de oro y plata, monedas de cobre de los 5 grandes emperadores, brújulas, talismanes y mucho más. Cada mes, los ancianos pueden recibir 10 píldoras Zenyuan, los discípulos en la primera mitad de su cultivación pueden recibir 3 y los de la segunda mitad, 1. El resto de los artículos se otorgarán a los discípulos según sus méritos. Todos los que hayan contribuido serán recompensados. Suen había invertido mucho en la promoción de Maosan. Las recompensas de los eventos de registro anteriores se usaron para motivar a los discípulos. Al escuchar esto, los 5 ancianos de abajo se llenaron de sorpresa, se pusieron de pie e hicieron una reverencia. Nosotros, en nombre de nuestros discípulos, damos las gracias al maestro. Esta fue una gran oportunidad para los ancianos. Como veteranos de la secta taoísta, todos conocían los efectos de la píldora Zenyuan. Adelante. Suen miró a su alrededor y saludó con la mano. Sí. Respondieron los 5 al unísono, dándose la vuelta y saliendo del salón trasero con una oleada de energía. Tras despedirlos, Suen miró a la obediente Sun Yanxian que estaba detrás de él y dijo con indiferencia. Tú también deberías practicar tus habilidades. Todo en el salón del mérito y las obras está a tu disposición. Si tienes alguna pregunta, vuelve a mí. Todo lo que debía enseñarse ya había sido entregado, y todo lo que debía haberse entregado. El resto dependía de su propio esfuerzo. Suen, quien tenía poca experiencia como maestro, no esperaba mucho de ella. Sí, maestra. Respondió Sun Yanxian respetuosamente, dándose la vuelta y saliendo del salón. Mientras tanto, una gran emoción se apoderó de los discípulos de Maosan. Para ellos, hoy no solo era la llegada de un director inmortal, sino también de un discípulo con aspecto de hada. Aunque no podían ver con claridad el rostro de Sun Yanxian, los discípulos eran plenamente conscientes de la llegada de una discípula a Maosan, una de una belleza deslumbrante. Si bien se desconocía su identidad específica, era evidente que debía de tener una estrecha relación con el misterioso director. Esta conexión despertó el interés de muchos discípulos por tomar la iniciativa. Maosan no rehúye el matrimonio. Si uno conseguía un lugar cerca de la torre de agua y conseguía la luna primero, no solo podría conquistar a la belleza, sino que también fortalecería su relación con el director. Matar 2 pájaros de un tiro. Una oportunidad verdaderamente auspiciosa. Sin embargo, cuando Sun Yanxian apareció en la plaza, los discípulos, al ver su rostro, guardaron silencio. Una oleada de inferioridad los invadió y no se atrevieron a acercarse. Era como si trataran a Sun Yanxian como a un hada, digna de admiración y de inconsciencia.
Aunque todos practicaban en la plaza, nadie se atrevió a acercarse. Simplemente la miraron de lejos y luego apartaron la mirada, satisfechos. Suen no era consciente de esto. Por supuesto, incluso si lo supiera, probablemente no le habría importado. A veces, templar el carácter es una forma de cultivación. Al día siguiente, al amanecer, 10 maestros taoístas aparecieron en el cielo sobre Maosan. Se inclinaron hacia el salón trasero y luego se transformaron en rayos de luz, partiendo en todas direcciones. Para agilizar el asunto, Suen incluso invocó el poder del inframundo. Siempre que los 10 taoístas llegaban a un lugar, los mensajeros del inframundo informaban sobre las estafas locales usando el nombre de Maosan. Esto aumentaba enormemente la eficiencia y reducía la posibilidad de ser descuidados. Por supuesto, para estos estafadores, esto podría ser el fin del mundo. Cuando los 10 taoístas iniciaron sus acciones, comenzaron a desarrollarse reformas en Maosan. Antes de que los discípulos pudieran recuperarse de la conmoción por la repentina aparición de los 10 taoístas, llegaron noticias impactantes. El establecimiento del Salón del Mérito y el Demérito fue una bendición para los discípulos. Tras experimentar los efectos de la píldora Zenyuan, su asombro aumentó. De repente, Maosan comenzó oficialmente a desarrollarse en una dirección positiva. A los pies de Maosan, en la remota aldea de Yuanari, menos de 100 personas se reunieron junto a un río, todas con expresiones solemnes. Al frente de la multitud, un sacerdote taoísta con túnica amarilla se encontraba ante el altar, murmurando para sí mismo y mirando hacia el río. De vez en cuando, exhalaba un torrente de llamas, acompañado de talismanes danzantes. Blandía su espada de madera de durazno sin cesar, emanando una sensación de confianza. Una huérfana de la familia Li ha venido a saldar una deuda. Exclamó. Como dice el refrán, toda injusticia tiene su autor, toda deuda tiene su dueño, y cuando uno muere, la deuda queda saldada. Ha sacrificado su vida para asegurar el bienestar de más de 100 personas en la aldea de Li. Espero que el espíritu del agua deje este asunto en paz y, tras saldar la deuda, ascienda al más allá. Arrodíllense. Cuando el sacerdote taoísta terminó sus palabras, los aldeanos se arrodillaron y se inclinaron hacia el arroyo. Cerca, 2 hombres llevaban a una mujer, atada y forcejeando, con el rostro envuelto en terror, hacia el río. Al ver esto, ninguno de los aldeanos mostró compasión, y muchos incluso se inclinaron con creciente sinceridad. Los 2 hombres caminaban cada vez más rápido, como ansiosos por arrojar a la mujer al agua. A diferencia de los demás, la lucha de la mujer se intensificaba a medida que se acercaban al río. Incluso los 2 hombres tuvieron que emplear todas sus fuerzas para contenerla. En un abrir y cerrar de ojos, estaban a menos de 5 pasos del arroyo. El sonido del agua corriendo era audible. El miedo de la mujer aumentó. Sus ojos se llenaron de desesperación. Cerca de la orilla, los 2 hombres intercambiaron miradas, a punto de unir sus esfuerzos para arrojar a la mujer al agua. Un instante después, una figura descendió del cielo, flotando sobre las aguas embravecidas. Al ver esto, los necios se inclinaron aún más vigorosamente, gritando: «Señor espíritu del agua». Al ver esto, el visitante miró a la gente a su alrededor, giró la cabeza con disgusto y señaló con indiferencia, deteniendo a 2 hombres junto al río. Luego, fijó su mirada en el sacerdote taoísta frente a la multitud. En ese momento, el rostro del sacerdote taoísta se llenó de miedo. Por alguna razón, sintió de repente una sensación de desastre inminente, como si su muerte se acercara. Quienes engañan al mundo en nombre de Maosan deben ser asesinados. La voz indiferente del visitante resonó entre la multitud. Ante ese sonido, los corazones de taoístas y aldeanos se encogieron, una sensación de insignificancia los invadió, como si hubieran contemplado una deidad. El taoísta frente a la multitud experimentó una profunda sensación. Sin darle tiempo a implorar clemencia, el visitante señaló con el dedo, y un rayo de luz brotó repentinamente de la punta de su dedo, atravesándole la frente. Esta repentina escena cautivó al instante a toda la aldea. El taoísta, antaño tan profundo en sus habilidades, ahora yacía inerte en el suelo, sin señales de vida. Reveló esta escena, y los aldeanos se miraron desconcertados, sin saber qué hacer. Este hombre no es de Maosan, sino un estafador. Espero que aprendas a discernir por ti mismo en el futuro. Dicho esto, el soldado taoísta, sin siquiera molestarse en mirarlos, desapareció en un haz de luz sobre el arroyo. La llegada de los soldados taoístas fue una bofetada. Sin que los soldados lo supieran, la ceremonia que habían interrumpido no se había cancelado poco después de su partida.
A la orden del jefe de la aldea, las manos y los pies de la mujer fueron atados de nuevo y arrojados al río de rápida corriente. Lamentablemente, los soldados taoístas que se marchaban no le prestaron más atención. La vida de la mujer se perdió en el arroyo. La maldad de la naturaleza humana quedó al descubierto. Mientras tanto, escenas similares se desarrollaron en otros lugares. Algunos taoístas fueron capturados o decapitados por los soldados mientras cometían fraude. Otros fueron decapitados por soldados que descendieron del cielo durante el camino. Y otros se encontraron con una venganza, pues sus acciones pasadas les acarrearon consecuencias fatales. En tan solo una semana, cientos de impostores perecieron a manos de los soldados, y cientos más sufrieron la amputación de brazos. Al instante, la noticia de la ofensiva de Maosan contra los taoístas falsificadores se extendió rápidamente en esta era de bloqueo informativo. Al enterarse, algunos de los ancianos que aún quedaban en la comunidad taoísta parecieron percibir una intención asesina familiar. Poco después, llegó la noticia de un cambio en el puesto de director. El nuevo director no era otro que Suen, el infame asesino. En ese momento, algunos ancianos se tranquilizaron. Era la misma receta, el mismo sabor familiar. Ya no les sorprendía. Muchos incluso consideraron que las matanzas eran insuficientes. Solo 100 personas, qué gran cosa. Mientras tanto, el tío Hyu, que aún no había entrado en la gran muralla, también se enteró. Había estado preparado desde que entregó Maosan a Suen, así que no se sorprendió especialmente. Incluso se había topado con muchos charlatanes que usaban el nombre de Maosan por el camino. No sentía ninguna simpatía por ellos. Incluso sintió alivio al enterarse. Quizás, si Maosan quería ascender, necesitaba estas tácticas despiadadas. Los soldados Dao trabajaban a un ritmo vertiginoso. En tan solo un mes, habían arrasado todo el país, incluida la isla de Hong Kong. En comparación con el continente, la isla de Hong Kong fue la más afectada. Decenas de personas murieron a manos de los soldados Dao solo en la isla de Hong Kong, y en todo el continente, no menos de 500. Esto demuestra la gran escala de estos charlatanes. Mientras tanto, el decreto de Suen para convertirse en el líder se difundió entre los discípulos de Maosan en el extranjero. Para reclutar más discípulos, Suen ofreció incentivos. En el salón del mérito y el demérito, todo, desde instrumentos mágicos hasta elixires, estaba disponible para aquellos que habían prestado un servicio meritorio a Maosan. De repente, Maosan estaba mejorando gradualmente. Incluso ahora, los discípulos llegaban uno tras otro. En el salón trasero, Suen estaba conferenciando con los 5 ancianos. Su discusión se centró en un solo tema. ¿Debería priorizarse la calidad o la cantidad de discípulos? Suen creía que reclutar discípulos sin talento, sin importar cuántos fueran, sería inútil y un desperdicio de recursos. Mientras tanto, los ancianos creían que si los discípulos eran reclutados en base a sus habilidades, incluso si eran excepcionalmente talentosos, sería una gota en el océano. Después de todo, todo el país era tan vasto que si eran reclutados en base a sus habilidades, su influencia se perdería por completo. Por un momento, ambas partes tuvieron sus razones. Suen estaba en un dilema. En el fondo, era profundamente reacio a reclutar a aquellos con carácter insuficiente y talento mediocre. Quizás debido a los estereotipos, era poco realista que aquellos con talento y carácter mediocres lograran algo. Era simplemente un desperdicio de recursos. Los mismos recursos, dados a una persona mediocre, tendrían efectos completamente diferentes a los dados a alguien con un talento excepcional. Pero tuvo que admitir que el reclutamiento actual de discípulos era inseparable de aquellos con lo que él llamaba calificaciones mediocres. Sin ellos, reclutar discípulos sería mucho más difícil. Tras reflexionar un buen rato, Suen simplemente dejó de preocuparse. En mi opinión, Maosan establecerá 3 niveles de admisión para los discípulos. El primer nivel evaluará el carácter, el segundo la aptitud y el tercero la valentía. Quienes aprueben 2 de los 3 niveles podrán entrar por la puerta exterior, y quienes los aprueben todos, por la puerta interior. El resto recibirá gastos de viaje y podrá regresar de la misma manera. Las puertas exterior e interior tienen estándares completamente diferentes para distribuir las píldoras Tenyuan. 1 al mes para la puerta exterior, 5 al mes para la puerta interior. Los discípulos de la puerta exterior serán evaluados cada 6 meses, y quienes los aprueben serán admitidos en la puerta interior. Además, por encima de la puerta interior, habrá un rango de discípulos personales, que recibirán recursos ilimitados y serán instruidos personalmente por un maestro taoísta.
Pero los discípulos personales deben ser aprobados por mí. ¿De acuerdo? Suen se había calmado. Sabía que ser director era mucho trabajo, pero no se había imaginado que sería tan engorroso. No solo tenía que considerar cada aspecto, sino también algunos de ellos. Era agotador. Al oír esto, los ancianos volvieron a sumirse en profundas reflexiones ante la idea de Suen. Varios incluso fruncieron el ceño, aparentemente insatisfechos. Sin darles la oportunidad de hablar, Suen agitó la mano con impaciencia. De acuerdo, está decidido. No solo estos recién llegados tendrán que pasar las 3 pruebas, sino que incluso los discípulos originales de Maoshan tendrán que hacer lo mismo. Si no pueden pasar las 3 pruebas, serán expulsados de Maoshan. Comparados con los recién llegados, los estándares de Suen para estos discípulos veteranos eran aún más estrictos. Después de todo, llevaban varios años practicando más que ellos. Si ni siquiera cumplían los requisitos, eran realmente inútiles. Eso le ahorraría malgastar recursos. Los ancianos fruncieron aún más el ceño al oír estas palabras, pero al notar la impaciencia de Suen, todos se detuvieron y obedecieron. Obedeceremos las órdenes del maestro. Sabían perfectamente que su maestro tenía mal carácter. Sería una tontería iniciar una pelea ahora. Una semana después de que Suen y su equipo ultimaran los criterios, más de 30 nuevos discípulos se habían reunido en la plaza Maoshan. Suen y los 5 ancianos estaban de pie en la plataforma, observando a la multitud. En poco más de una semana, habían llegado más de 30. Suen dudaba que alguno de ellos fuera un buen candidato. Sospechaba que la mayoría simplemente intentaba completar las filas o simplemente unirse a la diversión. Tras una breve mirada, Suen perdió el interés, negó con la cabeza y abandonó la plaza decepcionado. Al ver esto, los 5 ancianos suspiraron mientras veían partir a Suen. Era una perspectiva diferente. En el pasado, se habían alegrado mucho de ver a más de 30 personas inscribirse para unirse a Maoshan. Pero ahora, con más de 30 personas, ni siquiera se había molestado en mirarlas. Quizás incluso en este momento, Suen aún opinaba que era mejor tener menos que menos. El director podía irse, pero ellos claramente no. Después de todo, aún debían presidir la prueba de 3 etapas. Como era de esperar, tras la prueba de 3 vistas, nadie superó las 3 etapas, y solo 2 de los que aprobaron 2 apenas lo lograron. Los 5 ancianos se miraron desconcertados ante este resultado. Algunos incluso sintieron que los estándares de Suen eran demasiado altos. Pero el director era el director, y sus decisiones escapaban a su control. Inútilmente, organizaron que quienes no aprobaran recibieran gastos de viaje, permitiéndoles regresar a sus destinos originales. La prueba para los nuevos discípulos había terminado, pero el trabajo aún no había terminado. Apenas comenzaba. Después de que los discípulos recién registrados fueran escoltados, casi 100 personas se reunieron de nuevo en la plaza. Desde el Monte Mao, todos los discípulos, excepto los 5 ancianos, se reunieron en la plaza. Incluso Sun Yangxian se unió a la prueba. Esta fue su propia petición. Participar o no importaba mucho, considerando sus 1000 años de cultivación, estas pruebas eran un juego de niños para ella. Con los discípulos reunidos, los 5 ancianos se pusieron manos a la obra rápidamente. Comparada con las pruebas para nuevos discípulos, esta era mucho más sencilla. Al fin y al cabo, si no se superaba un nivel, los 2 restantes, pasarlos o no, carecían de importancia. Una vez que los discípulos estuvieron listos, el maestro taoísta Mao Qing se volvió hacia el salón trasero, hizo una ligera reverencia y gritó: «Por favor, muéstrenme sus poderes sobrenaturales». Mientras hablaba, un rayo de luz brilló desde el salón trasero y aterrizó ante los discípulos en la plaza. Tras el destello de luz blanca, acompañado de rumores, un agujero negro sin fondo apareció ante sus ojos. El primer nivel, una prueba de carácter, es muy simple. Solo necesitan salir con éxito del agujero negro en 3 horas. Los discípulos preparados pueden entrar en cualquier momento. Dicho esto, el maestro taoísta Mao Qing se hizo a un lado, cediendo espacio para que contemplaran directamente el abismo. Ante esta escena impredecible, los discípulos presentes miraron a los ancianos, algo desconcertados. Sin embargo, ante sus miradas, los ancianos apenas pudieron apartar la vista, incapaces de mirarlos a la cara. En ese momento, Mao Qing y los otros 4 sabían perfectamente que, después de hoy, incluso si la mitad de los presentes sobrevivía, tendrían suerte. Era aún más probable que ninguno sobreviviera. Cuanto más pensaban en ello, más insoportable se volvía. Al ver las expresiones de los ancianos, su incertidumbre aumentaba.
Un sentimiento de pánico se extendió gradualmente entre los discípulos. Suen, a lo lejos, en el salón trasero, presenció la escena y se reafirmó aún más en su resolución. Tras un largo rato, sin que nadie se adelantara, la decepción en sus ojos aumentó. Por suerte, Sun Yangxian, aparentemente impaciente, emergió lentamente de la multitud. Entonces, sin dudarlo, con una mirada decidida, se dirigió directamente al agujero negro. De un solo paso, desapareció de la vista de los discípulos. Al ver esto, los discípulos sintieron una oleada de vergüenza. Al ver a una mujer tan audaz, dudaron y, por un instante, sus rostros se sonrojaron. Con uno a la cabeza, los demás finalmente actuaron. A medida que cada discípulo entraba en el agujero negro, en un abrir y cerrar de ojos, solo quedaban unos pocos de los 100. Cuando todos los discípulos desaparecieron de la plaza, los 5 ancianos intercambiaron una mirada, suspirando al unísono, con un destello de compasión en los ojos. Todos habían cultivado con el maestro durante años y, hasta cierto punto, sin duda habían desarrollado sentimientos mutuos. Ahora, ante la separación, ¿cómo podrían mirarse con calma? Antes de que los ancianos pudieran reflexionar mucho, el agujero negro volvió a agitarse. En menos de una taza de té, una figura emergió lentamente del agujero. Los ancianos miraron con curiosidad, pero su curiosidad se apagó al ver al recién llegado. El primero en emerger fue, sin duda, el discípulo del maestro. Sin cualidades especiales, ¿cómo podría haber sido aceptado como discípulo personal? No se sorprendieron. Sun Yangxian les dedicó a los 5 un leve gesto de aprobación y se hizo a un lado, esperando la conclusión de la primera etapa. Como demonio milenario empeñada en la inmortalidad, había soportado innumerables tentaciones a lo largo de los siglos. ¿Qué le importaba esto? Por otra parte, los 5 ancianos observaron a Sun Yangxian, con la mirada fija una vez más en el agujero negro. Inicialmente, habían asumido que, dado que la primera persona había emergido, la segunda no podía estar muy lejos. Sin embargo, la realidad superó sus expectativas. Las extraordinarias habilidades de Sun Yangxian superaron con creces su imaginación. Un cuarto de hora después, la segunda persona emergió del agujero negro con aspecto exhausto. Pasó otra media hora antes de que la tercera, la cuarta, y así sucesivamente, emergieran uno tras otro. 2 horas después, los 5 ancianos estaban atónitos. Nunca imaginaron que la mayoría de sus discípulos fueran mucho peores que los recién llegados. Después de casi 3 horas, solo una docena aproximadamente había emergido con éxito del agujero negro. Este número era incluso menor que el de los recién llegados que acababan de probar. Este resultado les resultó realmente difícil de aceptar. En ese momento, incluso sospecharon que, tras completar los 3 niveles, de entre cientos de personas, solo quedaría Sun Yangxian. Al pensarlo, los rostros de los 5 ancianos se tornaron sombríos. Les resultó extremadamente difícil aceptar este resultado. Según los estándares del maestro, esto significaba que 9/10 partes de los cientos de discípulos habían sido eliminados después de solo la primera ronda. Después de 2 rondas más, lo más probable es que fueran aniquilados. Cuanto más lo pensaban, más difícil se volvía de aceptar. El anciano Mao Qin se quedó atónito por un momento, luego recuperó la compostura, apretó los dientes y se volvió hacia el pasillo trasero. Claramente, iba a encontrar a Suen y pedirle que rescindiera sus estrictos estándares. Los ancianos restantes querían detenerlo, pero después de abrir la boca, callaron. En el pasillo trasero, el rostro de Suen hizo una mueca al acercarse Mao Qin. Se resonaron pasos, y Suen, con aspecto impaciente, apareció de repente ante Mao Qin. La repentina escena sobresaltó a Mao Qin, pero luego recobró el sentido e inmediatamente hizo una reverencia, a punto de suplicarle a Suen. Pero antes de que pudiera hablar, la voz indiferente de Suen habló. Como discípulo del monte Mao, has estudiado durante años en la tierra sagrada del taoísmo. No tienes que trabajar ni cultivar, no tienes que preocuparte por la comida ni la bebida, e incluso tienes maestros taoístas que te enseñan a practicar. Pero todos estos beneficios han resultado en un montón de inútiles. ¿Sigues pensando en suplicarme? ¿Quieres que el monte Mao siga apoyando a estos inútiles? En ese momento, la expresión de Suen hacia Mao Qin era completamente negativa. Antes, como anciano, les había mostrado cierto respeto, pero ahora parecían ser solo un grupo de pedantes. Estaba realmente decepcionado. Ante el aluvión de preguntas de Suen, la expresión de Mao Qin se ensombreció. Quiso defenderse, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, no pudo encontrar una réplica.
Se quedó paralizado en la puerta del pasillo trasero. ¿Qué tan cómodos han estado todos estos años? Supongo que solo ellos lo saben. Si Mao-san quiere crecer y prosperar, debe adherirse al principio fundamental de la supervivencia del más apto. Los recursos son limitados. Recursos tan valiosos no pueden desperdiciarse así. Al ver la expresión desconcertada de Mao Qin, el corazón de Suen se ablandó un poco y su tono se suavizó. Pero su actitud permaneció inalterada. Ante el rostro decidido de Suen, Mao Qin suspiró suavemente, no dijo nada y se volvió abatido hacia la plaza. Al regresar a la plaza, los otros 4 ancianos, al ver la expresión de Mao Qin, sintieron un escalofrío. Era evidente que su regreso había sido en vano. Negaron con la cabeza, sintiéndose impotentes. Pero la prueba continuó. Al expirar el plazo de 3 horas, un destello de luz emanó del agujero negro, y los discípulos que aún no habían salido aparecieron uno a uno en el espacio abierto de la plaza. Los discípulos parecían aún inmersos en la dulzura del momento, con rostros llenos de embriaguez y alegría. Al observar a los discípulos eliminados, los 5 ancianos miraron a su alrededor, sacudiendo la cabeza y suspirando. Una mirada reveló a varios de sus admirados discípulos. Pero ahora, ya no estaban destinados a ser maestros y discípulos. Suspiraron, comprendiendo que la prueba aún no había terminado. Entonces comenzaron la segunda y la tercera etapa. Comparadas con la primera, la segunda y la tercera, fueron mucho más rápidas. Después de todo, solo había una docena aproximadamente. Si bien el ritmo de la prueba fue increíblemente rápido, los resultados no fueron impresionantes. Los resultados finales aún estaban dentro de las expectativas de los 5 ancianos. De los más de 10 discípulos, solo uno, además de Sun Yanxian, había superado las 3 etapas. Este discípulo, Li Junio, llevaba solo 6 meses en Maoshan y era considerado excepcionalmente talentoso. Los 5 ancianos tardaron mucho en aceptar la realidad de este resultado. La prueba concluyó y los discípulos se reunieron de nuevo en la plaza. Solo Sun Yanxian y Li Junio estaban junto a los 5 ancianos. Al observar las expresiones de los discípulos, ninguno de los 5 ancianos tuvo el coraje de expresar esta dura realidad. Permanecieron en silencio, y su silencio se desvaneció tácitamente. Al ver la reticencia en los rostros de los ancianos, muchos discípulos ya tenían un mal presentimiento. Después de un rato, Mao Qin suspiró para sí mismo, dio un paso al frente y se puso de pie. Todos, su destino en Maoshan ha terminado. A partir de hoy, regresen a casa y vivan una vida pacífica y feliz. Antes de irse, Maoshan les proporcionará a cada uno una asignación de reubicación de 500 yuanes como compensación final. A pesar de su reticencia, Mao Qin aún tenía que expresar esta dura realidad. Al escuchar esto, la plaza quedó en silencio al principio, y luego estalló en un alboroto. Los discípulos parecieron preguntarse si habían escuchado mal, encontrando este resultado difícil de aceptar. Para ellos, ser sacerdote taoísta en Maoshan era un muy buen trabajo. No implicaba trabajo ni producción. Aunque no había muchos lujos, la comida era, en términos relativos, bastante aceptable. Además, con la distribución de Zhen Xuandan y la reciente financiación de Suen para Maoshan, ya habían saboreado las mieles del éxito. Pero ahora, todas estas buenas noticias estaban a punto de desmoronarse. Tendrían que volver a una vida de trabajo duro, hambre y frío. ¿Cómo podrían aceptarlo? Pensando en las difíciles vidas que les aguardaban, los discípulos estallaron en protestas. ¿Qué es esto? Maoshan nos expulsó. Le hemos dado tanto a Maoshan, y ahora nos envían por 500 yuanes. Tras un momento de silencio, una voz surgió repentinamente de la multitud, rápidamente replicada por la mayoría de los discípulos. Una conmoción estalló en la plaza. Los 5 ancianos fruncieron el ceño ante la escena. Le habían pedido específicamente a Suen que aumentara la compensación a 500 yuanes, precisamente para evitar tal situación. En aquella época, 500 yuanes era una suma enorme. Pensaron que con 500 yuanes todos se separarían amistosamente, pero parecía que 500 yuanes aún no eran suficientes para satisfacer su codicia. Ante esta reflexión, la reticencia inicial de los 5 ancianos se desvaneció. Intercambiaron miradas, y Mao Qin dio un paso al frente una vez más. Sabemos lo duro que han trabajado todos, así que Maoshan ha asignado especialmente 500 yuanes como compensación. Somos condiscípulos y esperamos poder separarnos amistosamente. No seas codicioso. Mao Qin ofreció un amable recordatorio. Después de todo, conocía bien el temperamento de su maestro.
Si seguían armando tanto alboroto, probablemente ni siquiera recibirían los 500 yuanes. Pero era evidente que la mayoría de los discípulos no lo apreciaban. ¿Qué quieres decir, anciano? Solo queremos quedarnos en Maosan. ¿Cómo puede eso considerarse codicia? Además, hemos dedicado más de una década de nuestra juventud a Maosan. ¿Piensas enviarnos con 500 yuanes como compensación? Una figura de rostro afilado y aspecto simiesco entre la multitud estaba causando problemas. Después de cada frase, se retiraba entre la multitud, ocultándose. Pero ¿cómo podía ocultarse semejante truco a los ojos de los 5 ancianos? Cuando vieron con claridad al alborotador, entrecerraron los ojos al unísono y sus expresiones se volvieron frías. Jian, si no recuerdo mal, te uniste a Maosan el año pasado. Recuerdo que el anciano Mao Li dijo que eras cruel y se negó a dejarte unirte a Maosan. Solo después de que suplicaste con todas tus fuerzas hicieron una excepción. Ahora eres tú el que más salta. ¿Crees que Maosan no tiene los medios para hacer lo que hace el furioso Bajra? Tras decir esto, Mao Qin no pudo evitar resoplar con frialdad. Un sonido sordo resonó repentinamente en la mente de todos. Un grupo de personas más débiles, agarrándose la cabeza con dolor, cayó al suelo. Entre ellos estaba Jian. No le interesaba practicar el taoísmo y solo llevaba un año en Maosan. Naturalmente, no podía soportar las vibraciones de la verdadera energía de Mao Qin en su mente. Además, Mao Qin siempre había tenido la intención de atacarlo. Jian no pudo soportarlo más y escupió una bocanada de sangre. Tras escupir una bocanada de sangre, Jian obedeció de repente. El miedo también se llenó de sus ojos. Los discípulos en la plaza, que habían estado gritando, también guardaron silencio. Como era de esperar, nada puede ser más efectivo que la fuerza. Si las tácticas suaves no funcionan, solo se pueden usar las tácticas duras. Al ver esta escena, la reticencia en los corazones de los 5 ancianos también se disipó. Nuestro destino ha terminado. Después de recibir su pago, váyanse de inmediato. Una última advertencia para todos. Una vez que abandonen esta puerta de Maosan, no deben volver a proclamar el nombre de Maosan. De lo contrario, les sobrevendrá una catástrofe. Ni se les ocurra olvidar nuestra amistad. Mao Qin hizo un gesto con la mano con decepción. Sin esperar a que los discípulos expresaran su opinión, abandonó la plaza con Sun Yanxian y Li Junio. Al marcharse, Mao Qin ni siquiera los miró. En cambio, Li Junio miró a su alrededor con desdén antes de seguir a Mao Qin con arrogancia. Tras la marcha de los ancianos, los discípulos de la plaza también se dispersaron gradualmente. Al fin y al cabo, sin los ancianos, no tenía sentido que se quedaran. Mientras la multitud se dispersaba, Jian se tranquilizó. Lanzó una mirada resentida hacia donde se habían marchado Mao Qin y los demás antes de ponerse de pie lentamente y salir a trompicones. Los ancianos de Mao Qin no presenciaron la escena, pero Suen sí. En ese momento, el corazón de Suen ya estaba lleno de intenciones asesinas. Miró profundamente y, con un gesto de la mano, cerró la cortina de luz. Mao Qin y los demás entraron al salón trasero. Maestro. Saludaron todos. Al oír esto, Suen se incorporó en el asiento principal y asintió. Gracias por su arduo trabajo. De ahora en adelante, Maosan reclutará discípulos una vez al mes y realizará una evaluación unificada. Entiendo, los nuevos discípulos no recibirán píldoras Tenyuan hasta que la evaluación haya terminado. Las distribuiremos a todos juntos después de que termine la evaluación. Con la partida del grupo de discípulos de hoy, Maosan ha entrado en un ritmo constante de desarrollo. Esto le ahorrará muchos problemas a Suen en el futuro. Entendido. Mao Qin y los demás, naturalmente, se alegraron al escuchar esto y asintieron. Estaban cansados del constante reclutamiento de discípulos, así que esto era perfecto. Tras organizar el reclutamiento, Suen dirigió su atención a Sun Yanxian y Li Junio. Desde hoy, Sun Yanxian es discípula directa y todos los recursos están a su disposición. Li Junio es el hermano mayor de la secta interna. Todos los recursos se distribuirán según el estándar de la secta interna. 3 píldoras de esencia verdadera al mes. De ahora en adelante, espero que ambos puedan asumir la responsabilidad de liderar a la joven generación de Maosan y guiar a sus compañeros discípulos hacia un futuro mejor. Tras unas breves palabras de aliento, Suen perdió el interés y agitó la mano, con la intención de despedirlos. Justo cuando los ancianos estaban a punto de darse la vuelta e irse, una voz discordante resonó repentinamente en el pasillo trasero. Ambos hemos superado los 3 niveles, ¿por qué ella es discípula directa y yo de la secta interna?
Además, la disparidad en la provisión de recursos entre los discípulos de la secta interna y los discípulos directos es simplemente demasiado grande. Li Junio miró a Suen con el rostro desencajado por el descontento. Desde que experimentó el aumento de fuerza que le brindaron las píldoras de esencia verdadera, no podía aceptar la disparidad en la provisión de recursos entre ambos. Incluso sentía que, como hombre, debía ser su discípulo directo, y que el maestro de secta era realmente miope. Ante esto, los 5 ancianos, que estaban a punto de irse, se quedaron paralizados. Por fin habían logrado retener a un discípulo, así que más les valía no causar problemas. Mao Qin le guiñó un ojo rápidamente a Li Junio, indicándole que se callara. Pero cuanto más lo hacía, más crecía en Li Junio una extraña sensación de satisfacción. Lejos de apaciguarse, levantó la cabeza aún más, mirando fijamente a Suen. Al ver esto, Suen sonrió en lugar de enojarse, sin molestarlo realmente. ¿Qué sentido tiene? Solo porque Sun Yanxian sea mi discípulo es razón suficiente. Respondió Suen con impaciencia, agitando la mano, indicando a Mao Qin y a los demás que se lo llevarán rápidamente. Mao Qin se apresuró a agarrar a Li Junio. Maestro, por favor, no me culpes, pequeño. No te metas con él. Con eso, estuvo a punto de llevarse a Li Junio. Pero cuanto más hablaba Mao Qin, más arrogante se volvía Li Junio. Ambos hemos pasado las 3 pruebas, ¿por qué no me acepta como discípulo, maestro? Creo que soy muy superior a ella. Ante la provocación de Li Junio, Sun Yanxian ni siquiera lo miró. Su Em también sintió un atisbo de irritación. ¿Cuándo me importó tu opinión al aceptar a alguien como mi discípulo? Fuera, criatura presuntuosa. Con un rugido furioso, Suen agitó la mano, y una fuerza invisible arrojó instantáneamente a Li Junio fuera del pasillo trasero. La fuerza solo se desvaneció al llegar al pasillo trasero, pero aún así, Li Junio cayó al suelo, con sangre manando de su boca. Al ver esto, Mao Qin y los demás sintieron una punzada de miedo. Maestro, cálmese. Con estas palabras, hizo una reverencia y corrió hacia Li Junio, temiendo que volviera a causar problemas. Fuera del salón, Li Junio solo recuperó la compostura cuando Mao Qin y los demás llegaron apresuradamente. Su arrogancia anterior se había desvanecido, y un atisbo de miedo brilló en sus ojos. Al ver esto, Mao Qin y los demás no tuvieron tiempo de revisar sus heridas y se lo llevaron a toda prisa. Así, la farsa finalmente terminó. Solo después de que Mao Qin y los demás se marcharan, la ira de Suen se calmó considerablemente. Maestro, no se enoje. Con semejante carácter, no podrá llegar muy lejos en el futuro. ¿Para qué preocuparse por él? Dijo Sun Yanxian con una sonrisa tranquilizadora. Al escuchar esto, Suen inmediatamente la miró con frialdad. Pudo ver que su discípula carecía de la compostura de un demonio milenario, poseyendo en cambio una ingenuidad que desmentía su edad. Por suerte, no poseía la ferocidad demoníaca que poseía, sino la bondad e inocencia de una niña. Solo preocúpate por ti. ¿Qué tal has dominado las técnicas que te enseñé? Suen, sin nada más que hacer, asumió con naturalidad la autoridad de un maestro, ya que Sun Yanxian se había acercado sin pensárselo 2 veces. Ante la mirada severa de Suen, la sonrisa de Sun Yanxian se desvaneció. Maestro, domino las 4 técnicas. Espero que las examine. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network, para solucionar la escasez de libros. 5 y 5 5 55 C5 1 cuarto 5 E5, súper confiable. Mientras hablaba, la expresión de Sun Yanxian delataba un toque de gratitud. Con la perspicaz mirada de su demonio milenario, era fácil discernir que las 4 técnicas que Suen le había enseñado eran increíblemente versátiles, poderosas e insondables. Su disposición incondicional a enseñarlas demostraba claramente que la consideraba su discípula. Pensando en esto, Sun Yanxian se sintió aún más afortunada con su elección. Si continuaba a ese ritmo, alcanzar la inmortalidad sería pan comido. Suen se sobresaltó un poco al oír esto, y al volver a mirar a Sun Yanxian, una luz dorada brilló en sus ojos. Bajo la mirada de Suen, Sun Yanxian sintió una extraña sensación, como si todos sus secretos hubieran sido expuestos. Tras una breve mirada, Suen retractó sus poderes mágicos y asintió con un sutil gesto de alabanza. Tu talento realmente supera mis expectativas. De todas las personas que he conocido a lo largo de los años, el tuyo es, sin duda, el número 1. Un talento tan poderoso estaba más allá del alcance humano. Probablemente era el resultado de 1000 años de dedicada autodisciplina y evolución. Gracias por el cumplido, maestra.
Sin embargo, comparada con usted, todavía estoy muy por detrás. Sun Yanxian sonrió dulcemente ante el cumplido y luego ofreció una respuesta halagadora. En ese momento, sintió que recibir elogios de Suen era suficiente para que todos sus esfuerzos de los últimos días valieran la pena. En respuesta a los halagos de Sun Yanxian, Suen la fulminó con la mirada. Deja fuera a esas discípulas de Mao-san. Sí. Sun Yanxian frunció los labios ligeramente. Al ver esto, Suen negó con la cabeza con impotencia. Ahora que dominas las 4 técnicas básicas, ¿cuáles son tus planes para el futuro? La expresión de Suen se tornó seria en ese momento. En cuanto a la enseñanza, no quería ser descuidado. Al oír esto, Sun Yanxian se sumió en una profunda reflexión. Claramente, no tenía un rumbo claro. Discípula, seguiré las instrucciones de la maestra. Honestamente, no tenía ni idea de en qué era buena Suen, y pedirle que hablara era una carga. Suen frunció el ceño ante la difícil pregunta de Sun Yanxian. Reflexionó un buen rato, pero no se le ocurrió ninguna buena idea. Con un suspiro de impotencia, Suen señaló y un volumen cayó frente a Sun Yanxian. Maestro, soy experto en las 72 técnicas Disa y las 36 técnicas de la banda celestial. Todas están registradas en este libro. Con tu nivel actual de cultivación, puedes dominar una técnica de la banda celestial y 2 técnicas Disa más. Hacía más de una década, con la ayuda del sistema, Suen ya había perfeccionado tanto la banda celestial como las técnicas Disa. Ahora, Suen poseía un vasto conjunto de técnicas daoístas a su alcance. Esta era la razón fundamental por la que estaba dispuesto a aceptarlo como discípulo. Al escuchar las palabras de Suen, Sun Yanxian se quedó atónita por un momento, luego extendió la mano para tomar el volumen. En el momento en que sus dedos lo tocaron, este se transformó repentinamente en un destello de luz que inundó su mente. Abrumada por la ingente cantidad de información, Sun Yanxian cerró los ojos y leyó con atención los misterios que contenía. Al abrir el volumen, lo primero que vio fue el arte de comunicarse con los espíritus que ya dominaba. Con una repentina comprensión, se concentró en la siguiente página. A medida que cada técnica taoísta se desplegaba en su mente, el corazón de Sun Yanxian se convulsionaba con una oleada de emoción. Las 72 técnicas del mal terrenal por sí solas no eran un problema, pero al ver las 36 constelaciones celestiales, todo su cuerpo tembló de emoción. Cada uno de los poderes mágicos de las constelaciones celestiales tenía infinitas aplicaciones para ella. Ya fuera el poder destructivo de matar o el poder de la velocidad suprema, fue como abrirse a un nuevo mundo. Tras cerrar los ojos un buen rato, Sun Yanxian los abrió lentamente. Aún así, la sorpresa en sus ojos permaneció intacta. ¿Has tomado tu decisión? Tras una larga espera, la paciencia de Suen estaba a punto de agotarse. Al oír esto, Sun Yanxian negó lentamente con la cabeza, con un destello de confusión en el rostro. El encanto de la magia taoísta es demasiado fuerte para mí, discípula mía. Ya estoy un poco perdida en ella. Espero que el maestro me guíe. Exclamó Suen asombrado, mirándola con nuevos ojos. Tu carácter es realmente extraordinario. En ese caso, yo, tu maestro, te concederé la técnica de dominación del ki de los 9 alientos, la técnica asesina de la esgrima y la técnica de escape de la tierra. Al terminar de hablar, Suen extendió el dedo de nuevo, imprimiéndolo en la frente de Sun Yanxian. El poderoso mensaje volvió a impactar su mente. Tras un largo rato, Sun Yanxian abrió lentamente los ojos e hizo una reverencia. Maestro, gracias por sus enseñanzas. Sus ojos se llenaron de gratitud mientras se inclinaba en señal de agradecimiento. Suen había sido tan generoso al enseñarle un método tan misterioso y profundo después de solo un mes de aprendizaje. Sería una mentira decir algo sin gratitud. Al oír esto, Suen hizo un gesto con la mano. Hemos sido maestro y discípulo durante mucho tiempo. Ya no hay necesidad de expresar gratitud. Ahora que dominas el arte de matar, te doy 2 semanas para practicar. En 2 semanas, un rey fantasma estará sembrando el caos a 50 kilómetros al suroeste del monte Mao. Quiero que lo mates sin recurrir a poderes demoníacos. ¿Tienes confianza? Suen creía que trabajar en solitario era un callejón sin salida. Solo la práctica podía comprobar la verdad. Maestro, quédate tranquilo. No te defraudaré. En 2 semanas, mataré al fantasma maligno y te lo traeré. A pesar de sus palabras, Suen percibió fácilmente la pesadez en la expresión de Sun Yanxian. Después de todo, solo llevaba practicando poco más de un mes. Claro que, si se hacía con poder demoníaco, no habría presión.
Suen reflexionó un momento y volvió a agitar la mano. Una espada de madera de azufaifo milenaria, impactada por un rayo, apareció ante Sun Yanxian. Ahora que dominas la esgrima, te mereces una buena espada. Esta espada ha sido mía durante muchos años. Te la doy ahora para que te ayude a aniquilar a los espíritus malignos. Con la espada de madera de azufaifo milenaria, impactada por un rayo, Sun Yanxian se sintió más segura. No era una exageración. Maestro, por favor, no. Aunque sea tu espada, ¿cómo puedo quitártela? Creo que aún puedo aniquilar a los espíritus malignos sin ella. Sun Yanxian parecía resuelta. Al oír esto, el rostro de Suen se iluminó con una expresión inquisitiva. ¡Qué mala suerte! No lo repitas. Toma la espada. El maestro tiene una mejor. Con un pensamiento, como para consolarla, Suen se movió y una espada celestial levitó en el salón. Al aparecer la espada inmortal, una energía invisible envolvió al instante todo el salón. Un solo grito resonó al instante en los cielos del monte Maosan. La fuerza de la espada era tan abrumadora que parecía que iba a partir el cielo. Tras observarla un momento, Sun Yanxian no se atrevió a mirar más allá. La afilada energía de la espada parecía amenazar con cegarla. Al ver esto, Suen agitó la mano y envainó la espada inmortal. Maestro, gracias por este regalo, discípulo. En ese momento, Sun Yanxian se sintió tranquila mientras guardaba la espada de madera de azufaifo, sin querer negarse. Ve y practica bien. Al ver esto, Suen asintió y luego hizo un gesto con la mano con expresión apagada. Sí. Respondió Sun Yanxian, espada en mano, y salió. Tras la marcha de Sun Yanxian, la sonrisa de Suen se desvaneció. Con un pensamiento, un soldado taoísta apareció ante él. Señor. Saludó respetuosamente. Suen asintió y señaló, y un retrato apareció de la nada ante él. Mátenlo cuando se vaya de Maosan. La figura del retrato no era otro que Jian, el hombre que recientemente había causado problemas en la plaza. Suen no toleraría a una persona así ni por un instante. Por no hablar de la mirada resentida en sus ojos al marcharse. Aunque le perdonara la vida ahora, sería una molestia más tarde. Sería más fácil simplemente matarlo a palos. Al oír la orden, el soldado observó atentamente el retrato, lo memorizó y asintió. Obedeceré su orden. Dicho esto, el soldado desapareció por el pasillo trasero. Al marcharse, la intención asesina en los ojos de Suen se desvaneció y sus pensamientos se aclararon de repente. El propósito de practicar el taoísmo era despejar la mente, ¿no? Mata si quieres. Quienes merecen la muerte no podrán morir hasta mañana. En otro lugar, en el pequeño pueblo al pie del monte Maosan, como Suen esperaba, Jian no se había tranquilizado. En ese momento, Jian y varios de sus discípulos hechizados se reunieron en un campo árido, aparentemente tramando algo. Estos discípulos reunidos compartían una cosa en común: la codicia. Sin embargo, los fervientes conspiradores parecían completamente inconscientes de que un sacerdote taoísta, mirándolos inexpresivamente desde arriba, los observaba. El soldado taoísta permaneció en silencio, esperando el desenlace del complot. Después de un momento, el grupo de abajo pareció haber llegado a un consenso, apretando los dientes, como si tomara una decisión crucial. En ese momento, el soldado taoísta descendió silenciosamente tras el grupo. En cuanto el soldado aterrizó, un hombre corpulento frente a Jian lo vio de inmediato. Al verlo, el hombre señaló hacia atrás con una mirada de horror. La repentina escena provocó una oleada de aprensión en los corazones de varias personas. Jian frunció el ceño y se giró para mirar atrás. Sin embargo, al girarse, vio un rayo de luz dirigiéndose directamente hacia su frente. La luz fue tan rápida que la atravesó antes de que Jian pudiera reaccionar. La sangre brotó de inmediato, salpicando los rostros de quienes lo rodeaban. El hombre gordo frente a Jian era el que tenía la cara más ensangrentada. La escena sangrienta aturdió a todos. Tras un instante de reacción, temblaron y miraron al soldado taoísta. Al ver esto, este los miró fijamente un instante, aparentemente vacilante. Pero después, levantó la mano y los señaló. Al ver esto, las pupilas de varios discípulos se contrajeron repentinamente y, como por un acuerdo tácito, se dispersaron en todas direcciones. Sin embargo, ante la fuerza absoluta, toda lucha fue inútil. Mientras 6 rayos de luz se precipitaban hacia la multitud, las figuras de varios discípulos que huían se detuvieron bruscamente. Entonces, con un golpe sordo, cayeron sin vida al desierto. Al ver esto, el soldado taoísta asintió con satisfacción.
Entonces, con un gesto de su mano, llamas de fuego, disipando los rastros de los cadáveres, se extendieron y aterrizaron sobre los cadáveres de los discípulos. En un instante, los cuerpos desaparecieron, reducidos a cenizas. Con esto, el soldado taoísta partió, satisfecho. Nadie prestó atención a este pequeño incidente. Incluso Suen simplemente dio sus órdenes y lo olvidó. Después de este incidente, Maosan entró en un período de desarrollo completo y estable. El tiempo pasó, y en un instante, habían transcurrido 3 años. Durante estos 3 años, Suen había permanecido en Maosan, sin irse nunca. Y durante estos 3 años, Maosan había experimentado un rápido crecimiento. Gracias a las recomendaciones de los sacerdotes taoístas de todo Maosan, el número de discípulos de Maosan ahora superaba los 100. Entre ellos, hay 10 discípulos internos y 100 discípulos externos. El cultivador más rápido ahora posee casi 80 hebras de energía espiritual. El una vez arrogante Li Junio. Por supuesto, gran parte de este progreso se debe a las píldoras Zhenyuan. Naturalmente, Sun Yangxian no es uno de ellos. Con la ayuda del poder divino de los 9 alientos que someten el Qi y un suministro ilimitado de píldoras Zhenyuan, Sun Yangxian, aunque todavía no puede igualar al tío Jiu en reino, ahora es casi igual en fuerza. Gran parte de esta brecha ha sido cerrada por su esgrima. Su progreso es tan vasto que prácticamente está a un mundo de distancia de Qiu Shen y Wen Kai. Si esos dos hubieran hecho el mismo progreso que Sun Yangxian, el tío Jiu no estaría tan preocupado. Además, Maosan también ha experimentado una mayor expansión en los últimos 5 años. No solo se han construido varios nuevos campos de entrenamiento, sino que también se ha construido un pabellón taoísta, que muestra los métodos de cultivo de Maosan para que los discípulos los revisen. En un entorno tan favorable, la fuerza de los discípulos ha mejorado claramente. Suen había cumplido su promesa, nunca faltando a sus conferencias bimensuales. Sin embargo, con el paso de los años, el conferenciante había cambiado de Suen a Sun Yangxian. Esto había consolidado a Sun Yangxian en la conciencia taoísta. Todos sabían ahora que la discípula de Maosan había aceptado, por primera vez, a una discípula. Y parecía que ya había vislumbrado el mundo taoísta. Al difundirse la noticia, toda la comunidad taoísta se llenó de envidia. Entre ellos, los discípulos de Maosan eran los más privilegiados. Solo ellos conocían con claridad los asombrosos beneficios que disfrutaba esta discípula. En muchos sentidos, ni siquiera los 5 ancianos podían igualarlos. Después de todo, los 5 ancianos solo recibían 10 píldoras Zhenyuan al mes, mientras que ella podía tener tantas como quisiera. Con tal disparidad, tras experimentar los efectos de las píldoras Zhenyuan, sería una mentira decir que no sentían envidia. Los 5 ancianos incluso se acercaron a Suen para informarle de esto. No solo Suen parecía indiferente, sino que Sun Yangxian tampoco. Al ver esto, los 5 ancianos no tuvieron más remedio que darse por vencidos y dejar ir a Suen.